Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, una tarde más aquí con nosotros en el Goethe Institute para hablar de Nietzsche y literatura. Y más cuando tenemos a dos ponentes que ya son muy bien conocidos por ustedes y acuden habitualmente a los seminarios, que son, como saben, pesos pesados de los dos ámbitos. Bueno, antes de nada, vamos con la parte un poco más académica. Ya saben ustedes que toda aquella persona que sea estudiante tiene que pasarse luego para firmar la hoja de asistencia para el seminario para el reconocimiento de créditos. Y bueno, si les parece, sin más, ya procedo a presentar a los ponentes. Y empezamos primero con Jordi, que será el que dé la primera ponencia, y luego ya con Carlos. El profesor Jordi Maso Castilla es miembro del Seminario Nietzsche Complutense y profesor del Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento de la Facultad de Filosofía de la Complutense. Además, pertenece al grupo de investigación La Europa de la Escritura. El campo de investigación del profesor Maso es la estética contemporánea, de la que ha traducido obras de filósofos franceses como Derrida o Narcy. Bien, su intervención de hoy se lleva por título De Teognis al superhombre, restos de la poesía griega en la filosofía de Nietzsche. Por otro lado, Carlos Sancho Vic es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y realizó el máster en Estudios Avanzados de Filosofía en la Complutense, con un trabajo en torno al gusto idiosincrásico en la obra de Nietzsche. Además, es miembro del Seminario Complutense, como Jordi, y colaborador del Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Teoría del Conocimiento de la Facultad de Filosofía de la Complutense. A día de hoy realiza su tesis doctoral en la Complutense bajo la dirección del profesor Maneo Rodríguez y cuenta con varias publicaciones en la revista Cronofagia. El título de su intervención de hoy es Nietzsche y Baudelaire, poetas en la intemperie. Y sin nada más que añadir, cuando quieras. Bueno, gracias, Mecae. Gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Voy a hablar, mi intervención va a ser muy breve, así que soy prácticamente telonero de Carlos. Y bueno, y encima he decidido, al contrario que otras ocasiones, no leer para que tampoco resulte especialmente denso en el que suele ocurrir. Entonces esperemos que sea breve y a ser posible, de lo que quepa, bueno, pero por lo menos breve, eso les prometo que va a ser breve. Bien, el título de la ponencia que ha leído Mecae, cuando se lo di a Óscar hace ya unos cuantos meses, esa idea inicial ha ido cambiándose un poco. O sea, me voy a centrar desde luego en Teognis, en el poeta griego Teognis, y en la lectura que hace Nietzsche de este poeta, pero mi idea no es tanto acercarlo a la noción de superhombre, que evidentemente en cuanto lea alguna cosa de Teognis vamos a ver cómo fácilmente se puede llevar por ese terreno, sino hacer un planteamiento más general de Nietzsche como filólogo y de la importancia de Nietzsche que para Nietzsche tiene la filología. No voy a realmente hacer grandes aportaciones, probablemente absolutamente el 99,9% de lo que diga ya ha sido dicho por otras personas y de forma más clara, pero bueno, aún así voy a arriesgarme a llevar a la lectura de Nietzsche a un problema más general, que es el de la relación entre la filología y la filosofía. De hecho, para empezar, voy a empezar leyéndoles unos cuantos textos de Nietzsche y después de Teognis, y a partir de ahí ya voy a intentar desarrollar, como digo, de una forma bastante breve, espero, lo que quiero contarles. Bueno, lo primero que quiero leerles es una cita de Séneca que recoge Nietzsche al final de un textito suyo de su juventud que se titula Homero y la filología clásica. O sea, les recuerdo que, bueno, este dato es conocido, pero bueno, que Nietzsche ingresa en la academia muy joven, desde muy joven, con 25 años, si no me equivoco, es catedrático de filología, y que con los años, conforme su, diríamos, visión, su propuesta filológica va sumando cada vez más adversarios dentro de esa academia, poco a poco
le van expulsando directamente de la academia. Es decir, Nietzsche llega a dar cursos para uno o dos alumnos, con lo cual en sus cartas, muchas de sus cartas, Nietzsche expresa su malestar y su dolor por eso, porque realmente lo que hagan no interesa a nadie. Y quizás esta expulsión de la academia es la que le va decantando por otros caminos que no son el universitario. Bueno, en este texto, Homero y la filología clásica, un texto de juventud de Nietzsche, al finalizar recoge Nietzsche un fragmento de una cita de Séneca. La cita completa de Séneca dice así: nos equivocamos en parte por culpa de los maestros que enseñan a discutir y no a vivir, en parte por culpa de los discípulos que se presentan a sus maestros con la intención de cultivar la inteligencia, no el alma. Así la filosofía llega a ser filología. Así la filosofía llega a ser filología. Nietzsche, cuando coge esta cita de Séneca, coge solo la parte final. Así la filosofía llega a ser filología. Y le da la vuelta. De tal modo que quedaría algo así como: así la filología llega a ser filosofía. Bueno, eso en cierto modo, el cómo la filología llega a ser filosofía, describe el propio camino de Nietzsche, su propio camino intelectual, desde la filología hacia la filosofía. Pero no es el paso de un territorio a otro completamente diferente, sino que Nietzsche en todo momento, luego leeremos alguna cita de Aurora y de la genealogía de la moral, Nietzsche ante todo se considera filólogo. Y de hecho, su propuesta de lectura de los textos, de sus propios textos, lo que Nietzsche reclama para sí son lectores filólogos. No reclama filósofos que analicen, como solemos hacer, los conceptos, el significado de superhombre, eterno retorno, etcétera, etcétera, sino que quiere lectores que sean filólogos, con lo que ello, que vamos a ver enseguida, con lo que ello significa. Por lo tanto, primero colocamos como el frontispicio de esta charla, la filología llega a ser filosofía. Bueno, la segunda cita o segunda lectura que quiero hacer son de unos versos de Theognis, que seguramente van a sonar a una obra de Nietzsche. Encontramos en Theognis, citado por Nietzsche: lo mejor para los hombres es no haber nacido ni haber visto los rayos del ardiente sol, y en caso de nacer, atravesar lo más rápidamente posible las puertas del Hades y hacer con mucha tierra amontonada encima. Evidentemente esto es la sabiduría del sileno, que aparece en el nacimiento de la tragedia, con este pozo tan schopenhaueriano, esta idea tan pesimista de la existencia, que Nietzsche toma, evidentemente, de Schopenhauer, influido por Schopenhauer, pero que Nietzsche está bebiendo sobre todo de este mundo griego. Y lo está tomando aquí, literalmente, de este poeta, de Theognis. Bueno, ¿quién era Theognis? Theognis es un poeta del que no se sabe tampoco gran cosa. De hecho, hay incluso teorías que dicen que es como una especie de Homero, es decir, pues una recopilación de diferentes poemas, de elegías, de epigramas, a los que se les coloca una misma etiqueta, que es Theognis. O sea que incluso si existió o no existió ese poeta real es algo cuestionable, incuestionable. Nietzsche, en una disertación que escribe con 20-21 años, muy jovencito, que la escribe en latín, la dedica al estudio de este autor, de Theognis de Megara. Y Nietzsche lo estudia como filólogo. O sea, uno de los primeros textos de juventud, que normalmente dentro de los estudios de Nietzsche pues colocamos en esta no la primera etapa que normalmente se dice, la primera etapa de Nietzsche, nacimiento de la tragedia, no. Hay bastantes trabajos previos de Nietzsche que, como son estudios filológicos, pues no son exactamente filosóficos, se dice, pues caen un poco en el olvido. Además, Nietzsche con 20 años, con 21 años, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, pues de entrada, yo creo que hay mucho en esos textos que merece por lo menos echarles un vistazo y releerlos. Bueno, de entrada Nietzsche coge este texto y otros textos de Theognis, para proponer una lectura diferente. Es decir, cuando Nietzsche empieza a formarse como filólogo,
En ese momento la filología, según la presenta Nietzsche, es una acumulación de erudición. Y sobre todo, algo que aparece también en la cita de Séneca, la filología está hecha para maestros que se encargan de transmitir su erudición a los discípulos. Eso es la filología. Es una transmisión de conocimientos eruditos de alguien que ejerce la posición del maestro a alguien que es un ignorante, que es ese discípulo. Bien, eso se traduce en que, por ejemplo, los estudios sobre Theognis se convierten en una especie de acumulación de datos. Los filólogos presumen de un mejor conocimiento de Theognis por su capacidad de determinar cuáles de los poemas que se han atribuido a Theognis son verdaderamente suyos, cuáles no. O sea, se establecen discusiones en este nivel filológico que son discusiones de este tipo: atribuciones, reconstituciones de la biografía de Theognis, estudios realmente cuantitativos, eruditos. Bien, ante eso, Nietzsche, en su pequeña disertación sobre Theognis, es cierto que por un lado entra en ese debate y Nietzsche dice, bueno, aquí hay un problema filológico de lo que tradicionalmente se entiende por filología, o sea, es una discusión de las fuentes, de atribución de poemas, y Nietzsche tiene su propia idea sobre esto y la da. O sea, Nietzsche viene a decir, bueno, hay que entender que lo que ha perdurado a lo largo de la historia ha sido una lectura de este poeta que ha sido una lectura de tipo gnómico. Es decir, se ha considerado que ante todo en lo que encontramos en la poesía de Theognis, ahora voy a leer algún otro fragmento suyo, algún otro verso suyo, lo que encontramos es un poeta moralista que está proponiendo a una sociedad, la de su ciudad, que está cayendo presa de una corrupción de ánimo, de un relajamiento de costumbres. Theognis está proponiendo una especie de recuperación de valores aristocráticos, de valores nobles, para que no continúe esa degeneración. Bueno, dice entonces Nietzsche que esa lectura es siempre una lectura interesada y una lectura que, dice Nietzsche, no se sostiene en las fuentes. Aquí sí que Nietzsche hace un acercamiento a esa erudición en la que él se está formando, esa visión, diríamos, tradicional de la filología, que se basa en esa acumulación de datos, de revisión de fuentes, examen de fuentes minucioso, etcétera, etcétera. Y Nietzsche dice, cuidado, porque Theognis, esa lectura, que es la lectura canónica de este poeta como un poeta gnómico, un poeta moralista, que por eso, dice Nietzsche, es lo que explica que en Platón y en ya 2 siglos o siglo y pico después de Theognis, la filosofía haya recuperado perfectamente a este filósofo, y Platón elogia a Theognis. Dice Nietzsche, cuidado, porque eso ya es sintomático. O sea, que la filosofía haya acogido a Theognis, haya hecho de él una especie de abanderado de poesía moral, de poesía moralista, eso ya debe de llamarnos a engaño. Porque ¿cómo es posible que un poeta, ahora voy a leer algún otro fragmento suyo, con las ideas que tiene Theognis, unas ideas que no son para nada moralistas, se preste a esa interpretación filológica? Y Nietzsche resuelve esto diciendo, bueno, lo que ha sucedido con Theognis es que se le han atribuido poemas que no son suyos. O sea, digamos que en un primer momento Nietzsche sí que recurre a esa filología para expurgar del corpus de Theognis aquellos textos que no son suyos, los más moralistas, que son los que más curiosamente le identifican, y esos han aplastado a otros en los que tenemos a un poeta completamente diferente. Dice Nietzsche, ¿cuál es ese Theognis que recupera Nietzsche? Dice Nietzsche en otro estudio casi coetáneo a este primero sobre Theognis. Dice, Theognis aparece como un aristócrata con pasiones nobles, bien formado y venido a menos, lleno de amor a su tiempo y de odio mortal contra la plebe en ascenso, golpeado por un destino adverso que de formas diversas
le acrisola y le hace más indulgente. Un representante típico del carácter de aquella inteligente, algo corrupta y nunca más sólidamente asentada nobleza de sangre en la frontera entre una época vieja y un tiempo nuevo. Nietzsche dice lo siguiente: Teognis es un poeta perteneciente a la aristocracia, que crece en una ciudad en la que esa nobleza está viniendo a menos. La ciudad es una ciudad rica, es una ciudad que se está expandiendo comercialmente, está abriendo rutas marítimas, y eso hace que una clase media, una clase de comerciantes, se esté enriqueciendo. La aristocracia, dice Nietzsche, ha olvidado sus valores nobles, su fuerza diríamos casi impropiamente moral, pero la fuerza de sus valores, y poco a poco ha ido viniendo a menos, arruinándose. Y la plebe, lo que aquí Nietzsche llama plebe, y podemos relacionarlo con todo lo que Nietzsche en la genealogía de la moral nos habla de la moral del rebaño, etcétera, etcétera, es esa misma plebe la que ha desplazado a la aristocracia y llega a un punto en que incluso la expulsa de la ciudad. Y Teognis se marcha, se tiene que marchar. Y está años y años en el exilio hasta que al final de sus días regresa a Megara. Bueno, de este modo, tal y como lo lee Nietzsche, no es Teognis el representante de una actitud moralista que esté advirtiendo de la ciudad, de a dónde está, de la perdición de la ciudad, que esté introduciendo unos valores que sean los valores del rebaño, los valores de la plebe. Es todo lo contrario. Teognis es un aristócrata que en su poesía, y ahora sí que voy a leer otro texto de Teognis, en su poesía canta, ensalza unos valores que se han perdido, pero que no son precisamente unos valores compartidos por toda la sociedad de Megara. Al contrario, son los valores de una clase aristocrática. Y unos valores, y esto es casi lo más decisivo, y voy metiéndome en el segundo punto de la charla, unos valores que se transmiten a través del lenguaje. Esto es lo decisivo de Nietzsche. Los valores aristocráticos a los que pertenece Teognis se expresan en la poesía de Teognis. Bueno, leo un par de poemas, de versos de Teognis. Dice: si yo tuviera las mismas riquezas que antaño, Simónides, no me incomodaría frecuentar la compañía de los nobles, pero ahora me doy cuenta, pasan de largo y estoy mudo por la indigencia, a pesar de que podría haberme percatado, mejor que muchos, de que ahora vamos arrastrados, con las blancas venas recogidas, fuera del mar Melio, a través de la noche tenebrosa. Pero no quieren achicar el agua y el mar salta por encima de ambos costados. Con mucha dificultad se puede uno salvar, según actúan. Sustituyeron al piloto experto que con destreza la nave protegía. Bueno, otro ejemplo más. Dice: arrebatan con violencia las riquezas, llama la plebe, el orden se ha subvertido y ya no hay equitativo reparto a la vista de todos. Los cargadores mandan y los canallas se han impuesto sobre los buenos. Bien. Busco, sin poder hallarlo, un compañero fiel, igual a mí, en el que no haya falsedad. Pero cuando me someto a la prueba y me dejo frotar como el oro junto al plomo, de mi lado está la proporción de superioridad. Busco a ese compañero fiel, al que no hallo, en el que no haya falsedad. Pero cuando me someto a la prueba y me dejo frotar, de mi lado está la proporción de superioridad. Bien, entendemos por qué es un poeta aristocrático. Es un poeta aristocrático, diríamos, venido a menos, expulsado, al que se le ha obligado a expulsar de su ciudad y que culpa a la plebe con los valores que ha introducido consigo. Culpa también la tienen los propios aristócratas que se han dejado echar a perder. Pero de entrada, la culpa es esa plebe ante la que Teognis desconfía. Evidentemente, esto mismo se puede aplicar a Nietzsche prácticamente a todo su pensamiento. Bueno, entonces,
En este punto vamos a ver, así como Nietzsche necesita de la primera filología, del primer acercamiento filológico para expurgar el teognis moralista frente al teognis este que acabamos de ver aquí, el solitario, pero que se vanagloria de su soledad, que presume de no tener amigos, que culpa, que fustiga a esa plebe e incluso a su propia casta aristocrática, así como ha necesitado de eso, vamos a ver qué es lo que añade a esa filología. Y dice Nietzsche lo primero de todo. Otro texto, en Homero y la filología clásica, en este momento, en la juventud de Nietzsche escribe varios textos sobre la filología, reflexiona sobre en qué consiste la filología. Ya sabemos que no es erudición. ¿Qué más o qué tiene que ser entonces la filología? Dice Nietzsche, pues contra la filología existe también un odio completamente implacable y desenfrenado, allí donde el ideal es temido como tal, donde el hombre moderno se arrodilla ante sí mismo con feliz admiración, donde el helenismo se considera con un punto de vista superado y por eso indiferente. Bien. La filología que mira hacia el pasado como algo superado, como un resto muerto que se está exhumando, esa, dice él, es el acto más cruel que puede llevar a cabo la filología. Esa es la verdadera filología, la auténtica, la clásica, la que toma el pasado como algo muerto y se limita a acumular estos restos de piedras que los va superponiendo. Y dice, frente a estos enemigos, frente a estos filólogos, nosotros, los filólogos, debemos contar siempre con la ayuda de los artistas y de las naturalezas artísticamente formadas. Primera idea, los filólogos cuentan con los artistas. Bien. Segunda idea, unida a esta. Tenemos, ante todo, un texto que es Enciclopedia de la Filología Clásica, tenemos ante todo necesidad de una perspectiva viva sobre la lengua como expresión del alma del pueblo. Y también tenemos que superar el rígido formalismo de la filología clásica antigua con la ayuda de la lingüística. Bien, entonces tenemos ya dos caminos que nos abre Nietzsche para ser verdaderos filólogos. El primero es el camino del artista, el segundo es el camino del lingüista. Bien, vamos con lo segundo. Voy ya por la mitad de la charla. ¿En qué consiste esa ayuda que nos presta la filología? Bien, pues ni más ni menos es lo que hace Nietzsche con Teognis. Nietzsche, en su textito de Juventud de Teognis, aparte de meterse en estas discusiones un poco farragosas de quién fue Teognis, qué escribió, qué dejó de escribir, llega un momento en que presta atención a la poesía de Teognis, es decir, a los tropos, a la retórica, a la poesía, es decir, a la lengua de Teognis, para mostrarnos cómo, ante todo, como poeta que es un creador del lenguaje. Es un creador del lenguaje. Lo que tiene que hacer un filólogo, como lingüista, es prestar atención a esa riqueza del lenguaje. ¿Y cómo prestar atención a esa riqueza del lenguaje? Diríamos, pues por lo menos de entradas delimitando lo que no es. ¿Y qué es lo que no es? Eso nos lo dirá Nietzsche más adelante. Pues lo que no es los acercamientos de tipo filosófico, de análisis filosófico de esos conceptos. Es decir, lo que haría un filósofo sería coger las imágenes de un poeta, por ejemplo, el eterno retorno, por ejemplo, el superhombre, e intentaría encontrar la verdad que hay detrás de esos conceptos. Los considera conceptos y como tales conceptos busca la verdad que los sostiene. Bien, frente a esto, ese lingüista lo que de algún modo haría es lo que Nietzsche plantea en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral o en sus importantísimos y poco trabajados estudios de retórica. Estudiar cómo, antes que conceptos, son metáforas, son creaciones poéticas.
y como tales creaciones poéticas, buscar esa verdad, buscar lo que significan, ese significado exacto, es un camino de error. Es un camino de error. Bien, aquí esto se complementa o se completa con la otra perspectiva que nos ha dado Nietzsche. ¿Cuál? La del artista. Ese filólogo, que diríamos es un filósofo, puede ser un filósofo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ese filósofo que adopta ese modo de leer, es un modo de leer que está atento al lenguaje, y está atento al lenguaje en lo que tiene de creatividad, no de cosificación de conceptos. Esa es la famosa tesis sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Los conceptos son metáforas que han olvidado que lo son. Es la pérdida, la filosofía, el lenguaje conceptual de la filosofía, es eso que queda después de que la primera lengua, el primer lenguaje poético, creador, metafórico, se haya anquilosado en conceptos. Y entonces es ahí cuando ya entra la cuestión de la verdad y de la mentira. Bien, en este caso, ser creador con respecto al lenguaje implica ¿el qué? Implica lo que va a hacer Nietzsche con respecto a la filología, en sus estudios filológicos. Es decir, lo que va a hacer Nietzsche, por ejemplo, en el nacimiento de la tragedia. Acudir a la tradición, acudir a un corpus textual, pero no con vistas a acumular datos, esa erudición de quién era Sófocles, quién era Eurípides, si escribió esto, escribió el otro, no, sino como nos ha dicho antes en Séneca, sino para traerlo al presente, no desde el presente acudir al pasado como algo muerto, no, sino como considerar que el pasado, es decir, y el pasado son textos, es decir, son lenguaje, es decir, es creatividad lingüística, ese pasado está en el presente, se refleja y se proyecta en el presente. Por eso lo apolíneo y lo dionisiaco no son conceptos verdaderos o falsos. Si pensamos en términos de verdad o de falsedad, a Nietzsche le sucede, o hacemos con Nietzsche lo que le sucedió a él con la filología de su época, que le condena y que ataca, como se atacó el nacimiento de la tragedia, porque es una mala obra filológica. ¿Por qué? Porque no se atina a la verdad de los hechos. ¿Bien? Pero es que Nietzsche no tiene ese planteamiento filológico, no busca la verdad de los hechos, busca la creatividad, busca ese lenguaje creador. Y en efecto, el nacimiento de la tragedia es una obra que quizás filológicamente, para lo que se entendía en ese momento filológicamente, es una obra fallida, pero que de cara a lo que invita a pensar con respecto a esa época griega, la manera en la que revitaliza ese mundo griego, como va a hacer Nietzsche con Theognis, la manera en que Nietzsche convierte a un moralista en un aristócrata solitario, en cierto modo superhombre, la verdad que tiene de hacer esto quizás sea poco rigurosa con respecto a los hechos, a un modo de pensar la filología, o en general la ciencia, o la historia, como una simple exhumación de restos. Quizás sea poco respetuoso con esas ideas, pero nos hace eso pensar más, le da más vida al pasado, nos hace ver de otra manera el pasado cuando proyectamos sobre ese pasado las categorías de lo apolíneo o de lo dionisiaco. Bien, un par de ideas más. Ya voy terminando. Theognis, el interés por Theognis de su primera etapa, de su verdadera primera etapa de los estudios filológicos de Nietzsche, Theognis desaparece prácticamente de los textos de Nietzsche, pero reaparece en la genealogía de la moral, en el primer tratado de la genealogía de la moral. Y allí dice, hace algo interesante Nietzsche, como seguramente conocen, el primer tratado de la genealogía de la moral es sobre todo pues, un tratado que, unos epígrafes que prestan mucha atención al lenguaje, es decir, de cómo ese establecimiento de una moral de la resignación, de los débiles, que es la moral que se ha impuesto, ha necesitado
del lenguaje, ha recurrido al lenguaje ¿para qué? Para aplicar categorías positivas a hechos que son negativos. Es decir, ensalzar la caridad, la compasión, este tipo de cosas que tengan un significado positivo cuando están aludiendo a la debilidad. ¿De quién? De esa plebe, de ese rebaño que ha ocupado el poder y que lo primero que ha hecho ha sido una transformación del lenguaje, una conceptualización del lenguaje. Eso es una de esas constantes que encontramos en este primer tratado de la genealogía de la moral. En un momento dado, Nietzsche acude a Theognis, y acude de una forma un poco diferente. Diríamos que más ha culminado su apuesta filológica o genealógica, como la queramos llamar. Ahí dice Nietzsche, en Theognis, dice él, es curioso que establece la distinción entre los veraces, los aristócratas, los que se llaman a sí mismos estlos, lo que llaman los veraces, y también estos veraces, es decir, los aristócratas, son los que se llaman a sí mismos los veraces, los verdaderos. Es decir, Nietzsche coge la poesía de Theognis y se presta atención a cómo ahí aparece una noción de verdad aplicada por la aristocracia a sí misma y enfrentada a lo que los propios aristócratas denominan los mentirosos. Esos mentirosos son la plebe, la que dentro de nada les va a quitar el poder. Bueno, en esa operación de sustitución, de desplazamiento del poder de la aristocracia por la plebe, lo primero que sucede, o de las primeras cosas que suceden, es esa transformación del lenguaje. De tal modo que aquello que Theognis llama los veraces, que es como se llaman a sí mismos los aristócratas, porque ¿cuál es la verdad? Dice Nietzsche, la verdad es la fuerza, es una posición de fuerza. Verdad es en ese momento lo que ejerce la fuerza, la aristocracia. Y mentira, falsedad es precisamente lo sometido. Lo primero que hacen los sometidos, esos sometidos es darle una vuelta a ese lenguaje y hacer de la verdad, cosificar la verdad, cosificar la mentira y aplicarla a otra cosa. Verdad y mentira van a ser otra cosa, ya, ahora sí, en sentido moral. Bien, pues en esta genealogía de la moral, lo que vemos que hace Nietzsche es coger el texto de Theognis, coger las metáforas, porque son metáforas, cuando se llaman los veraces a sí mismos, los aristócratas, están usando una metáfora con respecto a sí mismos. Lo que va a hacer la plebe en cuanto tome el poder sea transformar esa metáfora y hacer de ella un concepto. Bien, termino, ahora sí. Dice Nietzsche en Aurora, una cita un poco larga, la leo, digo dos tonterías y cierro. Dice, no en vano he sido filólogo. Tal vez, dice en la presentación a Aurora, tal vez lo sea todavía. Filólogo quiere decir maestro de la lectura lenta. Quien lo es acaba escribiendo también con lentitud. No escribir más que aquello que pueda sumir en la desesperación a los hombres que tienen prisa es algo a lo que no solo me he acostumbrado, sino que supone mi gusto. ¿Acaso un gusto malvado? La filología es, precisamente, un arte venerable que exige ante todo en sus admiradores que se mantengan al margen, que se tomen tiempo, que se vuelvan silenciosos y pausados. Es un arte de orfebrería y de pericia con la palabra, un arte que no es sino un trabajo sutil y delicado, y en el que no se logra nada si no se consigue de un modo lento. Precisamente por ello es hoy más necesaria que nunca. Y dice, ¿qué es lo que hace la filología? Enseña a leer bien. En otros textos habla de la hermenéutica, no de una hermenéutica que desvele el significado de un texto, sino, como dice aquí, leer bien, o sea, a saber, despacio, profundamente, en detalle, con cuidado, con doble intención, con buena predisposición, con ojos y dedos delicados.
Pacientes amigos míos, este libro no aspira a otra cosa que a tener lectores perfectos, y dice Nietzsche, y filólogos. Aprended, pues, a leerme bien. Entonces, ¿cómo aprender a leer a Nietzsche? ¿Cómo ser filólogo con respecto a Nietzsche? Quizás es algo muy complicado y quizás siempre la tentación es buscar los conceptos de Nietzsche, darle la interpretación filosófica. Ahora bien, Nietzsche nos está diciendo, cuidado, igual lo que hay que hacer es ser filólogos, es decir, prestar atención al lenguaje, no al lenguaje conceptual, sino a un lenguaje creador, y ser artistas, como filólogos, como lectores, como filólogos, ser artistas. Bueno, pues eso, en pocas palabras, es lo que Nietzsche hace con Theognis. Crea una interpretación de Theognis, crea una lectura en el nacimiento de la tragedia griega. Poco filológica, poco histórica, poco fiel a la verdad, pues seguramente. Pero quizás el valor de esa lectura de Nietzsche esté en otro lado. Bueno, gracias y perdón por haberme extendido tanto. Pues nada, muchas gracias por venir a todos. Hoy le quiero dar especialmente las gracias a Micael, que se ha dignado a ponerse al frente, y a Jordi por acompañarme también, no dejarme solo. Obviamente a Óscar, María Estar, a Sergio, a Laura, etc. Bueno, a ver, yo lo que voy a decir va a ser muy simple. Va a ser tan simple que incluso me da miedo de caer en algo que no sirva para nada. Pero, empezaré con una serie de consideraciones de índole sociológica. Miren, la época de Baudelaire, que he venido aquí a hablar de Baudelaire y Nietzsche, la época de Baudelaire comprende la época más productiva de Baudelaire. Baudelaire comprende entre los años 30 y los años 60, ¿no? Claro, es una época que según los sociólogos como Norbert Elias o sobre todo como Pierre Bourdieu, es una época en la que aparece en escena un tipo social, o como diría Balzac, una especie social muy particular. Aparece en escena un tipo de burguesía. Y no es una burguesía cualquiera, es una burguesía que rompe absolutamente todo vínculo con el mundo de las letras, con la República de las Letras. Esto es muy importante para empezar a comprender el odio al burgués. Es decir, es un tipo de burguesía. Claro, piensen ustedes que la burguesía precedente era una burguesía que tenía conciencia de que los literatos, los artistas y los intelectuales eran en parte responsables o en parte causantes del estatus, digamos, del hecho de que la burguesía alcanzase la cúspide de la pirámide social. Es decir, era una burguesía consciente que podía tener ciertos prejuicios respecto al romanticismo, pero siempre tenía unos autores en la mesita de noche, ¿no? Tenía Voltaire, tenía Rousseau, dependiendo del estrato de esa burguesía. Pero la diferencia fundamental en esta época es que aparece un tipo de burgués que odia profundamente todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con la cultura. O, en el mejor de los casos, la reduce a mero producto de entretenimiento. A mero producto de entretenimiento. Bien, entonces, a Massinri, este tipo de burguesía, que podríamos llamar nueva rica, este tipo de burguesía nueva rica, poco a poco se va apoderando de los principales focos de poder. No solo de los principales cargos del gobierno, sino que, en Francia, estoy refiriendo a Francia, sino que también de lo que nosotros entendemos por la industria cultural. Se apropia de las imprentas, de las editoriales más principales del país, de la prensa, de los teatros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a través de estos medios, puede derramar sobre toda la pirámide social su sistema
de valores, es un sistema de gustos y rechazos. Es la burguesía la que decide qué es digno de ver y qué no es digno de ver, qué es valioso y qué no es valioso, qué es apreciado, qué tiene valor y qué no tiene valor. Comprenderán ustedes que este tipo de burguesía tan solo, y digo tan solo, puede valorar el mundo, lo que ve, puede estimar el mundo según un criterio económico. Claro, esto es muy grave y se entiende que haya todo un sector de la cultura que se oponga profundamente a la mentalidad que se está derramando desde esta cúspide. Es decir, un ejemplo simplemente. Si ustedes, por ejemplo, leen las obras de Balzac o leen a Stendhal, se percatarán de que solo se habla de dinero. Tan solo se habla de dinero. Y no solo se habla de cuentas, no solo se habla de alquileres, no sé, sino que los personajes como que tan solo son capaces de apreciar el dinero. Es decir, el resto de valores que hay en la sociedad, de valores tradicionales, apenas tienen importancia, y si la tienen es porque la persona que, por ejemplo, es honrada, o que es valiente, o que tiene mucho talento respecto a lo que sea, es porque esa valentía, ese coraje o ese talento produce dinero. Es decir, tener talento o tener coraje o ser honrado sin una buena renta, pues no sirve para nada. No sé, bueno, la gente dirá, no, es que como no tiene dinero, pues es honrado. Es un poco la mentalidad que uno respira cuando lee, por ejemplo, las obras de Balzac y de la literatura francesa realista. Un dato también para contextuarnos. Si en estas obras también se ve algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que cuando se nos presenta un personaje, lo primero que se nos dice es cuánto dinero cobra al año. Es decir, ¿qué ha pasado para que cuando nos presentan a un personaje, yo qué sé, por ejemplo, a Papa Goriot, nos tengan que decir el dinero que cobra al año? Es muy sencillo, porque es un dato fundamental para entender cómo se relacionan unos y otros. Porque en función de las rentas se juega el tema de la envidia, de la codicia, es decir, de las grandes pasiones, que son los grandes personajes de la literatura francesa de mediados de siglo. Claro, obviamente, ¿qué ocurre con la poesía? Pues poco a poco o se adapta a los gustos más banales de esta burguesía, o cae en la intemperie, en la bohemia, etc. Para que vean ustedes, por ejemplo, leamos uno de los poemas, de los pequeños poemas en prosa. Es un poema muy famoso. Se titula La pérdida de Aureola. Habla un hombre corriente, que no sabemos quién es, con el poeta. El hombre corriente le dice: ¿pero cómo? ¿Vos aquí, querido? ¿Vos en un lugar de perdición? ¿Vos el bebedor de quintaesencias, el comedor de la ambrosía? Verdaderamente hay de qué sorprenderse. Entonces el poeta le contesta: ya conocéis, querido, mi horror por los caballos y los coches. Hace unos instantes, conforme atravesaba la calle, a toda prisa y brincaba entre el barro, a través de ese caos movedizo en el que la muerte llega al galope por todas partes a la vez, mi aureola, dignidad de poeta, en un movimiento brusco, ha resbalado de mi cabeza y caído al fango del macadam. Macadam es el pavimento de piedra. En Madrid creo que todavía hay este tipo de pavimentos. No he tenido valor para recogerla. He considerado que es menos desagradable perder mis insignias que romperme los huesos.
Y luego me he dicho que no hay mal que por bien no venga. Ahora puedo pasearme de incógnito, llevar a cabo bajas acciones y hacer el crápula como los simples mortales. Heme pues aquí, tal como me veis, enteramente igual a vos. Tema de la nivelación. Como cuando poco a poco el criterio económico va infectando la mentalidad de la época, cuando la única barra de medir entre unas cosas y otras, entre unos individuos y otros, es el dinero, se produce la nivelación. La nivelación consiste en eso, en que todo el mundo valore el mundo de la misma manera. Debierais al menos dar aviso de esa aureola, le dice el Señor. O sea, que las autoridades, las instituciones, que te reconozcan esta aureola, ¿no? Que para algo eres poeta y te comunicas con los dioses, etc., ¿no? O hacerla reclamar por el comisario. Y dice, no a fe mía, me encuentro bien aquí. Solo vos me habéis reconocido. Por otra parte, la dignidad me aburre. Y además pienso con gozo que algún poeta, algún mal poeta, un impostor, la recogerá y se la pondrá impúdicamente en la cabeza. Bien. Entonces, esto, ¿no? Es decir, quería empezar en este contexto sociológico simplemente para entender la reacción por parte de este sector intelectual respecto a la burguesía. Y esta reacción es fundamental. Es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque el hecho de que impere la manera de pensar, la manera de estimar, la manera de relacionarse unos con otros, según criterios meramente económicos, meramente monetarios, que esto ocurra, hace que una gran parte de estos literatos, de estos intelectuales, empiecen a ver con malos ojos todo lo que tiene que ver con la democracia, la igualdad, el progreso indefinido, etcétera, etcétera. Es decir, y estoy pensando en Baudelaire, pero también estoy pensando en Flaubert, por ejemplo. Cuando critican la democracia, la igualdad, etcétera, etcétera, es decir, todo el conjunto de dogmas modernos, lo critican por los frutos que ha segregado. Es decir, viendo el estado tan lamentable del espíritu, es el criterio como para pensar, hemos conformado una casa que hace que el espíritu sea tal como es. ¿No? Es decir, valoran el árbol por sus frutos, valoran la democracia, etcétera, etcétera, por el tipo de mentalidad que crea, por el tipo de subjetividades a los que da lugar. Yo creo que esto es importante. Esto es muy nietzscheano. Es decir, no tanto pensar en las ideas en sí, sino en qué tipo de hombre crea. Claro, entonces empiezan a leer a De Maistre, empiezan a leer a Chateaubriand, empiezan a leer a todos estos autores contrarrevolucionarios después de la Revolución Francesa. Empiezan a leer a los que defienden el retorno del catolicismo, a los que defienden el retorno de los estamentos, de la aristocracia, etc. Entonces, claro, si ustedes leen a Baudelaire, por ejemplo, si leen Mi corazón en desnudo, les olerá a un hombre reaccionario. Dice, solo hay tres tipos de hombres que merecen la pena. El sacerdote, ¿cómo era? El poeta y el guerrero. El sacerdote, el poeta y el guerrero. Todos los demás sirven para ser esclavizados. ¿Sí? Maravilloso, ¿no? Bueno, no está incluido el filósofo. Bien. Entonces, claro, gente como Baudelaire, que es hipersensible a cómo la gente aprecia el mundo, cae en el pesimismo. Hay un desencanto respecto al mundo, digámoslo así. Y empiezan a darse cuenta como que el mundo, como que la sociedad burguesa en la que viven, no tiene los cauces para que estos individuos canalicen sus pasiones. ¿No? Es decir, como que la sociedad no les da fuelle, la sociedad no tiene nada digno en ella
no hay nada, no hay ninguna meta que te pueda brindar la sociedad por la cual tú puedas invertir tu esfuerzo, invertir tu energía. Entonces, aparece lo que se llama el pesimismo, el mal del ciclo, la enfermedad del ciclo, etc. Vamos a Nietzsche. Nietzsche lo ve muy bien esto. Y en Más allá del bien y del mal, en el aforismo 254, dice lo siguiente: también ahora continúa siendo Francia la sede de la cultura más espiritual y refinada de Europa y la alta escuela del gusto. Pero hay que saber encontrar esa Francia del gusto. Está como perdida, está escondida. Quien forma parte de ella se mantiene bien oculto. Sin duda constituyen un número pequeño los hombres en los que esa Francia se encarna y vive. Y son además hombres que no están asentados sobre piernas muy robustas, hombres en parte fatalistas, de ceño sombrío, enfermos, y en parte enervados y artificiosos. El artificioso, reténganlo por el tema del dantismo, que tienen la ambición de ocultarse. Algo es común a todos ellos. Cierran sus oídos a la furibunda estupidez y a la ruidosa locuacidad del bourgeois democrático, el burgués tonto. Bueno, Nietzsche era un gran lector de los franceses y cogía nota de todo, y además como que cogía materiales y luego aplicaba todo un proceso de sistema sintomatológico para entender los estados de salud de la cultura. Entonces Nietzsche, a mi juicio, es muy interesante, sobre todo porque es como un gran océano en el cual se vierten todos los ríos. Uno se pone a leer a Baudelaire, se pone a leer a cualquier autor, y Nietzsche es que siempre tiene algo interesante que decir, porque le dio una bestialidad, ¿no?, respecto a la cultura de su tiempo. Bien, entonces volvamos a Baudelaire. Claro, en esta situación, Baudelaire se convertirá, ya podemos decir que es un pesimista respecto a la sociedad en la que vive. Digamos que se desterritorializará, o también podemos decir se convertirá en un paria, o en una apátrida, ¿no?, un exiliado, ¿no? Es decir, no tendrá lugar en la sociedad en la que vive, no tendrá lugar, pierde el lugar, ¿no? Es decir, digamos que se segrega de la totalidad, y de hecho se separa, se extingue de la totalidad. Y de hecho, en diversas ocasiones, dice que odia profundamente todo lo que tiene que ver con las profesiones. Es decir, con el hecho de tener una función dentro de la sociedad y contribuir al bien de la sociedad. Es decir, todo lo que tenga que ver con ocupar un puesto de trabajo, todo lo que tenga que ver con funcionalizarse, con trabajar en favor de la totalidad, él lo detesta, porque detesta la totalidad misma. Entonces hay como un horror por parte de Baudelaire a cumplir un rol, a tener una función. Y en todo caso, hay un poema que se titula La Giganta, que nos muestra que Baudelaire en todo caso lo único que desea es ser un objeto de lujo. Es decir, ser un objeto inútil dentro de la sociedad en la que vive, pero de lujo. Y en La Giganta dice: yo quisiera haber vivido junto a una joven giganta, como un gato sensual a los pies de una reina. ¿No? Volveré a repetir por si he expresado, si he vocalizado mal. Yo quisiera haber vivido junto a una joven giganta, como un gato sensual a los pies de una reina. Es decir, quiere ser un animal de compañía, ¿no?, un objeto de lujo. Es lo único que aceptaría, ¿no?, de la sociedad en la que vive. Entonces, claro, también Baudelaire detestará profundamente ser el poeta de algo. Es decir, ser lo que entendemos por un poeta social, ser el poeta de los oprimidos, por ejemplo, o ser el poeta del progreso, como decía Víctor Hugo.
Es decir, no soporta subordinarse a ninguna causa. No soporta subordinarse a ninguna causa. Sobre todo porque causas como el progreso, la moral, etcétera, etcétera, les detesta, ¿no? Claro. Y aquí voy a una cuestión ya muy importante de Baudelaire, que es la cuestión del tiempo. Porque Baudelaire, hay un tópico fundamental que recorre gran parte de la lírica de Baudelaire, que es que el hombre es un ser caído en el tiempo. Es un ser caído en el tiempo. Pero, para entender esto de que el hombre es un ser que cae en el tiempo, que sufre en el tiempo, que pena en el tiempo, hay que darse cuenta de que la sociedad precisamente no le brinda nada, no le ofrece nada. Bien. Hay otro poema muy interesante que se titula El aposento doble. El aposento doble. En el aposento doble, digamos que habla de dos temporalidades. En un primer momento vive o experimenta un sentimiento de eternidad, está en el éxtasis, pero de repente algo toca la puerta y cae al tiempo, cae a la experiencia, a la vivencia del tiempo, a la vivencia cotidiana del tiempo. Les leo, dice: oh felicidad, lo que generalmente llamamos la vida, incluso en su más afortunada expansión, nada tiene en común con esta vida suprema cuyo conocimiento tengo ahora y saboreo minuto a minuto, segundo a segundo. Y corrige y dice: no hay ya más minutos ni más segundos. El tiempo ha desaparecido, reina la eternidad, una eternidad de deleites. Por una cosa que dice antes, está en estado de embriaguez debido al opio. Entonces, de repente dice, pero un golpe terrible, pesado, resuena en la puerta y como en los sueños infernales he creído recibir en el estómago el golpe de una piqueza y luego ha entrado un espectro. Bueno, se produce la caída en el tiempo y dice, en este mundo tan angosto, pero tan lleno de tedio, un único objeto conocido me sonríe, la redoma del áudano, una antigua y terrible amiga, y desgraciadamente, como todas las amigas, fecunda en caricias y en traiciones. Oh sí, el tiempo ha vuelto nuevamente, el tiempo reina como soberano ahora, y con el odioso anciano ha regresado todo su demoníaco cortejo de recuerdos, penas, espasmos, miedos, angustias, pesadillas, cólera y neurosis. El tiempo reina, ha recuperado su brutal dictadura y me empuja como si yo fuese un buey con su doble aguijón. Arre, borrico, suda, esclavo, vive pues condenado. Él tiene esta curiosa manera de experienciar o de vivenciar el tiempo cotidiano. Pero claro, esto es propio de aquel, esta manera de entender el tiempo es propia de aquel que no tiene ninguna función en la sociedad y que considera y está totalmente seguro de que la sociedad no le podrá brindar nada a su vida. Porque si se fijan ustedes, cuando dice, el tiempo reina, con su demoníaco cortejo, y dice, recuerdos, penas, espasmos, miedos, tal, no hay el término ilusión. Es decir, es un tiempo, nuestro tiempo cotidiano está poblado de penas, de recuerdos, pero también hay ilusiones. Hay ilusiones. Digamos que hay cosas, hay metas pequeñas que nos permiten soportar todo aquello todo el resto de cosas que pueblan la experiencia del tiempo. Pero Baudelaire dice aquí, en este fragmento, no aparece la ilusión. No hay una ilusión que pueda compensar el mal trago que es sufrir la experiencia del tiempo. Claro, entonces el tiempo, este tiempo que nos cae encima, es el tiempo del spleen, es el tiempo de la cedia, es el tiempo del tedio, es el tiempo en el que es un tiempo que para el poeta, para el desclasado, para el disfuncional,
es un tiempo que no sirve absolutamente para nada. No sirve absolutamente para nada, porque es un tiempo que no tiene que invertir para una ilusión que se abre dentro de su campo de temporada. Todo esto suena un poco a Schopenhauer, si lo piensan bien. Schopenhauer decía, la vida es una oscilación entre la pena, la insatisfacción y el spleen, el tedio, el aburrimiento. Entonces, claro, teniendo esta experiencia del tiempo, hay que salir de él a toda costa. Hay que fugarse de esta experiencia cotidiana del tiempo. Y para ello es interesante el poema Embriáguense. Dice, embriagaos. Hay que estar siempre borracho. Todo radica ahí. Es la única cuestión. Para no sentir el horrible fardo del tiempo que destroza vuestras espaldas y os inclina hacia el suelo, es preciso emborracharse sin tregua. ¿Y de qué? De vino, de poesía o de virtud, a vuestro antojo, pero emborráchense. Bien. Como digo, esta es la experiencia del dandy. Esta es la experiencia del dandy. La experiencia del tiempo propia del dandy, propia de aquel que se ha segregado respecto a la totalidad. ¿Me escucha? Poco. Ostras, yo siento que estoy gritando. No, pero siéntese aquí si quiere. Ha dicho dandy. Vale. Este es la experiencia cotidiana que tiene del tiempo que tiene el dandy. ¿Qué pasa? Es decir, que tiene, porque el dandy en parte es un desclasado, en parte es un apátrida, no tiene patria, no tiene lugar, no tiene nadie con el que conviene, no tiene ideas, no tiene causas colectivas con las que conviene. Entonces me gustaría hablar un poco del dandismo, que esto también es muy importante. Para Baudelaire, tenemos la suerte de que Baudelaire, además de practicar el dandismo, lo teorizó, habló sobre el dandismo en este libro, en el ensayo titulado El pintor de la vida moderna. Hay un apartado que se titula El dandy. Y básicamente, ¿en qué consiste ser un dandy? ¿Qué es el dandismo? El dandismo podría entenderse como una... Michel Foucault, no sé si Michel Foucault decía, es una estética de la existencia. Es decir, lo que significa que lo que quiere el dandy es convertir su existencia en una obra de arte. Hacer de sí una obra de arte. Lo que significa que es que, a diferencia del pintor, o a diferencia del escultor, que ha de trabajar la piedra, el dandy se ha de trabajar a él mismo desde sí mismo. Es un poco extraño, ¿no? Entonces, es el arte del automodelamiento. Claro, pero si lo piensan bien, el hecho de querer hacer de sí mismo una obra de arte es lo mismo prácticamente que decir que el querer hacer de sí mismo algo singular, porque eso es propio de una obra de arte, la singularidad, la originalidad. Ya pueden ver ustedes que el dandismo tiene un motivo muy claro. Apuesta por este automoldeamiento de sí porque rechaza el moldeamiento de la cultura que le ha caído en suerte. Es decir, es un automoldeamiento de sí que al mismo tiempo supone un desaprendizaje de la cultura, del código, del sistema de valores, de la manera de subjetivarnos que se nos ha dado desde que somos pequeñitos, se nos ha dado en sociedad. Es decir, el dandy quiere empezar de cero, quiere singularizarse. Esto tiene un presupuesto, es decir, el que uno quiera darse forma a sí mismo, como que lo que implica desaprender o despojarse del fardo del tiempo,
el conjunto de cosas a las que la sociedad nos exige, nos vuelca, tiene un presupuesto, que es lo que Nietzsche denomina, que Nietzsche dice que el hombre es un animal no fijado. Es decir, es un animal no finalizado. Es decir, un proyecto como el dandismo no es posible ni pensarlo si no se está presuponiendo que el hombre se puede dar forma a sí mismo y se puede quitar el vestido y ponérselo a su gusto. Entonces, claro, en el fondo lo que quiere el dandismo es transformarse, hacerse otro, pero según su propia ley. ¿No les suena esto? Es decir, el dandy dice, yo quiero. Es decir, el dandy lo que quiere es no deber. Yo quiero. Lo que les estoy proponiendo es que, a mi parecer, hay algunos textos por los que podemos pensar que Baudelaire nos invita a la siguiente dicotomía, a la dicotomía de que por una parte hay unos hombres que han sido formados por el contexto cultural, por la esfera cultural en la que han nacido, que no problematizan su vida, es decir, que por tanto ni siquiera está en ellos el implícito de que el hombre es un animal no fijado. Y luego está el hombre que se ha dado cuenta de que el hombre es un animal no fijado, que ha problematizado su vida y que quiere darse una vida mejor, una vida singular, a través de un proceso estético, que es un poco extraño, ¿no? Pero quiere darse a sí mismo su propia forma. Claro, esto no es un poco lo que distingue al camello del león. ¿Sí? Ustedes aquí han leído, estoy seguro que han leído ustedes las 3 transformaciones del espíritu del Lasciable Para. Nos presenta primero al camello, el cual pesa con el deber, es decir, el cual carga con el deber, carga con las ilusiones, está orgulloso de llevar los pesos más pesados, y luego aparece el león que dice no, no quiero estar cargando el deber, sino lo que quiero es darme forma a mí mismo, es decir, yo quiero. Entonces, para esto, fíjense ustedes en el siguiente poema de Baudelaire, para que vean la relación con el camello nietzscheano. Dice, se titula el poema Cada uno su quimera. El poema empieza así. Bajo un amplio cielo gris, en una vasta llanura polvorienta, sin caminos, está hablando del desierto. Bajo un amplio cielo gris, en una vasta llanura polvorienta, sin caminos, está hablando del nihilismo. Nihilismo, etimológicamente, significa ne-hilum, es decir, sin hilos, es decir, sin orientes, sin algo que enlace el allá con el acá. Es el no tener direcciones, no hay nada que nos oriente, no hay un mapa, ¿no?, de estrellas. Entonces dice, bajo un amplio cielo gris, en una vasta llanura polvorienta, sin caminos, sin hierba, sin un cardo ni un artigo, me encontré con unos hombres que marchaban encorvados. Cada uno de ellos cargaba sobre sus espaldas una enorme quimera, tan pesada como un saco de harina o de carbón, o el correaje de un infante romano. Quito un trozo y sigo. Interrogué a uno de estos hombres y le pregunté dónde iban de aquel modo. Me respondió que ni él ni los demás sabían nada, pero que evidentemente iban a algún sitio, pues eran impelidos por una invencible necesidad de andar.
Cosa curiosa de observar, ninguno de los semblantes de los viajeros mostraba irritación contra la bestia colgada de su cuello y pegada a su espalda. Hubiérase dicho que la consideraban como formando parte de sí mismos. Es decir, por una parte están estos hombres que llevan la quimera encima, que llevan los pesos de la moral de la sociedad en la que viven, y por otra parte están los leones que dicen: yo no quiero cargar con los deberes que me ha impuesto mi sociedad y quiero hacerme a mí mismo. Y para esto les leo un pasaje de El Dandy que aparece en este ensayo titulado El pintor de la vida moderna, que dice: se hagan llamar refinados, increíbles, bellos, leones o dandis, todos proceden de un mismo origen, todos participan del mismo carácter de oposición y de rebeldía, todos son representantes de lo que hay de mejor en el orgullo humano, de esa necesidad demasiado rara entre los de hoy de combatir y destruir la trivialidad. Pero hay la marea creciente de la democracia que invade todo y que nivela todo, ahoga día a día a estos últimos representantes del orgullo humano, a esta casta altiva, dice en otro lugar, y derrama odas de olvido sobre las huellas de esos preciosos mirmidones. Entonces, lo que yo les estoy proponiendo es que quizá podríamos pensar que el león, tal como se aparece en las transformaciones del espíritu, tiene que ver con el dandismo. Tiene que ver con el dandismo. Lo que pasa es que Nietzsche no se quedará ahí. Propone una fase más, un estadio más, que es el del niño, el del inocente. Claro, ¿cuál es el problema que ve Nietzsche en el dandismo? El problema es que ese trabajo, esa estética, ese cuidado de sí, esa voluntad de querer singularizarse, dándose a sí mismo su propia ley, es reactiva. Es decir, el dandy no deja de ser meramente la negación de la sociedad a la que se opone. Se sitúa, invierte. Es decir, donde está el bien, coloca el mal. Coloca el mal donde está el bien. Invierte, se sitúa, pero no supera, no se coloca más allá del bien y del mal. No se coloca más allá. No crea, tan solo niega. Dice no a la moral. Dice no a la moral. Y el aspecto, la estética que adopta el dandy no deja de ser un hacerle la contraria a la moral vigente en la que vive. ¿No? Entonces, claro, lo que Nietzsche propone es un cuidado de sí que evite la trampa del dandismo, que es, por una parte, rechazar la burguesía, pero en tanto que solo se niega la burguesía, acabas estando determinado por la burguesía misma. Entonces, como que el inocente sería la negación de la negación, sería la negación del dando. Y bueno, ¿qué hora es? Se quedan 10 minutos. No, lo dejo así. Bueno, y esto es todo.